¿Cómo se tardan estas compañeras? Valdés, compañero Valdés. Niña de cara café. Es tarde. Uno que llega temprano. Ya. Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todes. A esto que es la inauguración de la exposición de pósters de lo que fue el quinto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria. Y pues antes de empezar con la mesa sobre la importancia de la arquitectura comunitaria, queríamos compartir con ustedes pues un poco la experiencia de lo que fue el encuentro, de por qué se realizó en el 2022. Y pues bueno, porque estaba planeado hacerlo teníamos planeado hacerlo en el 2020, pero por el tema de la pandemia pues se fue recorriendo los tiempos, dificultades y demás, y finalmente pues se organizó con un comité amplio de compañeros de la Universidad Autónoma Metropolitana, compañeros de la Universidad Nacional Autónoma de México, compañeros del Instituto Politécnico Nacional, y fue como logramos tener un comité organizador amplio para el evento, que fue del 25 al 29 de octubre. Y pues para aquellos que no pudieron asistir al evento, hay pues un registro fotográfico y de algunas experiencias que se dieron durante el mismo, tanto en la página web de la brigada como en el Facebook también de la brigada y del propio quinto encuentro latinoamericano. Compartir con ustedes también que el próximo encuentro, o sea, este encuentro se hace cada 2 años, se viene realizando desde hace ya un tiempo, y el próximo será en Brasil. O sea, se votó para que la sede fuera en Brasil, en Foz de Iguazú, con los compañeros del colectivo de Maloca. Y pues bueno, fue todo un reto la realización del encuentro. Fue una organización también donde pudieron colaborar muchos compañeras y compañeros, pero también la participación fue muy vasta en el encuentro. Entonces nos parecía importante que el resultado del encuentro, que son toda esta serie también gráfica y pósters que relatan mucho el trabajo de los compañeros y las compañeras de otros países y también de grupos de trabajo en México, pues pudiera mostrarse también en otros lugares. Y pues en esta ocasión toca aquí, nos abrió las puertas la Galería Ruth Rivera, que también tiene ya un rato funcionando aquí en la ESIA Tecamachalco, Unidad Regina. Y pues bueno, los compañeros y las compañeras del Politécnico les agradecemos mucho el espacio, que han dado también su tiempo para la organización del evento y demás. Y pues bueno, queremos empezar con una mesa que más que sean una serie de reflexiones sobre la importancia que tiene la arquitectura comunitaria hoy, tanto en México como en América Latina. Y pues bueno, tenemos la participación de 3 compañeros, compañeras. Por un lado está el compañero Francisco Acatzin Espinosa Mugler, de la Facultad de Arquitectura de la UNAM. La compañera Aleida Reséndiz, de la unidad de posgrado de la ESIA Tecamachalco, del Instituto Politécnico Nacional. Y el compañero Braulio Hernández, de la Brigada Académica Interdisciplinaria de la UAM Azcapotzalco. Y bueno, agradecemos también la presencia del maestro Ricardo Lozano, jefe de la sección de estudios de posgrado de investigación, que nos acompaña y a quien le pedimos, por favor, que nos dé la bienvenida a esta casa y a iniciar la mesa, por favor. Gracias. Buenas tardes a todos. Perdón por la tardanza, pero el tránsito está. Bueno, pues sean ustedes bienvenidos a esta su casa. Sé que estos trabajos que están llevando a cabo son de suma importancia justamente para el desarrollo de la arquitectura social, el desarrollo de la arquitectura en general, yo diría, y sobre todo que tiene relación con el medio ambiente, en donde esta idea de integración, de colaboración con las comunidades, me parece que es fundamental para que la arquitectura pueda seguir progresando, seguir avanzando en esta temática de desarrollo, sobre todo en congruencia con nuestro medio ambiente, en función justamente a que
vemos cada día mayor deterioro, y creo que es obligación nuestra como investigadores, como arquitectos, tratar de regresar a estos orígenes de la arquitectura sustentable, de la arquitectura social de la cual dependemos. Bienvenidos sean ustedes y adelante con esta mesa. Pues muchas gracias, sean todas y todos bienvenidos. En mi caso, elaboré una pequeña reflexión alrededor del tema de la arquitectura comunitaria en nuestro presente que pareciera cada vez más necesaria. Entonces, va a bajar así súper despacio. No, ahí me cuentas, sí. Bueno, en primer lugar, parece cada vez más importante hacer arquitectura comunitaria porque conforme pasa el tiempo y pasa nuestro sistema económico, pues hay cada vez más ejemplos de gentrificación, de despojo y de desigualdades territoriales en nuestras ciudades latinoamericanas que pues conjuntan tanto a los agentes gubernamentales como a agentes económicos preponderantes que pues juntos se llaman neoliberalismo. En ese sentido, pues vale mucho la pena rescatar las resistencias y las maneras en las que pues podemos hacer frente a este tipo de cosas, ¿no? Donde pues hasta es promovido desde los agentes reguladores gubernamentales los despojos y los desplazamientos de personas. Esta resistencia pues tiene que ser constante y es una resistencia ante el embate del mercado inmobiliario que pues está buscando siempre normalizar la indignificación de la vivienda. Con acciones discretas, digamos, se van infiltrando en las leyes, en el imaginario colectivo de nuestras ciudades y de nuestros territorios, bajo una idea de pues vivir bien, ¿no? Y este concepto de vivir bien pues cada vez está más intervenido, más pervertido, ¿no? Entonces, ante estas, a manera de alternativa, pues bueno, tenemos estos grandes ataques al territorio en lugares en los que por ejemplo no tienen agua. Esto está en la Avenida Aztecas, en los Pedregales, que pues carecen de suministro de agua potable constante y asegurado, y que sin embargo debajo de esta propiedad hay un manantial, ¿no? El problema es que la constructora, Quiero Casa, pues pasó por encima de este manantial y por encima de la protesta de la gente que pues conocía el lugar, que son pues las personas originarias de los Pedregales. Entonces, pues aquí hay por ejemplo unas imágenes de, pues aquí está el agua, ¿no? Y esto es algo real de lo que existe, y que hoy en día pues se entubó este manantial y se va al drenaje. Entonces, hoy en día no se alcanza a ver súper bien, pero las condiciones del estacionamiento de este desarrollo pues se inundan, pues por lo mismo, ¿no? Porque el agua siempre va a buscar su lugar. Entonces, bueno, noticias y digamos que denuncias al respecto abundan, y este nada más es como un ejemplo de todas las notas periodísticas que se han ido recopilando a lo largo del tiempo, que pues dan cuenta de que el problema fue denunciado, el problema fue difundido ampliamente, y sin embargo pues las autoridades del gobierno de la Ciudad de México, tanto de la administración pasada como de la actual, pues se hicieron de la vista corta, por decirlo de manera amable, y pues hoy en día el fraccionamiento funciona, está habitado e incluso pues siguen ofertando viviendas. Ante esto, pues bueno, empiezan a surgir alternativas, empiezan a surgir espacios que pueden dar cierta esperanza a lo que ya existe y a las depredaciones de los territorios. En este caso, por ejemplo, el trabajo desde la UAM hasta Azcapotzalco, desde la brigada, tiene que ver y se ha metido en las aulas. Y por ejemplo, este es un parque que se hizo post facto, ¿no? Es un proyecto de un parque que se hizo después de que aparece el desarrollo de Quiero Casa y digamos que se consolida.
Y pues esto se trabajó en conjunto con los habitantes de los Pedregales como una manera de pues lo que pudo haber sido, ¿no? Entonces pues se propuso un parque que además pues recuperaba el manantial que estaba en esta zona y pues era, repito, algo que se desarrolló junto con los vecinos para que pues hubiera pues, un rayo de esperanza de nuevo ante lo que ya fue. Estos proyectos, bueno, este y otros se pueden consultar en la página de la brigada comercial. Y bueno, también están estas cosas, ¿no? Estos ejemplos de vivienda que se están haciendo, se han hecho al por mayor, sobre todo a raíz de los años 90 en México. Tiene que ver con los megadesarrollos, conjuntos habitacionales de casas caja, que, pues bueno, muchas veces presumen de ser arquitectura accesible o arquitectura incluso le llaman social, y pues son repeticiones tras repeticiones tras repeticiones que lo que hacen es privilegiar pues la ganancia económica y además pues no consideran las condiciones de vida dignas para todas las personas que van a vivir aquí, sino que pues estandarizan las necesidades y en esta manera de estandarizar pues se olvidan de las necesidades reales, ¿no? Y nada más son pues números y se desarrolla de manera masiva. Digo, son panoramas que parecen muy desesperanzadores, ¿no? Y esto es de lo que hablaba yo respecto de cómo se va infiltrando el mercado inmobiliario en el imaginario colectivo, ¿no? Es un anuncio espectacular que encontramos en Coacalco hace unos meses, que pues promete vivir como millonario, ¿no? En una vivienda con unas personas de tez blanca, ¿no? Pues aquí está dice centro de ventas, y estas casas caja pues van a ser multiplicadas al por mayor, y además pues es esta promesa de vivir como millonario, de vivir como ellos, ¿no? Felices en pareja. Entonces, estas maneras de infiltrarse en el imaginario pues van, al final de cuentas, permean. La realidad de vivir como millonario pues muchas veces termina como en esto que está lentamente apareciendo en la pantalla. Que terminan en abandono, terminan en grave estado de deterioro, porque además, bueno, lo que ya he dicho, ¿no? Que tiene que ver con las pobres condiciones de habitabilidad y que terminan muchas veces en proyectos que vemos en internet, como esta escalera, ¿no? Que pues pretende aprovechar algún espacio con este muro que le limita, y pues esto le llaman escalera, ¿no? Para lograr la ampliación, pero pues a estas cosas se han obligado a quienes habitan este tipo de espacios, ¿no? Una vez más, ante este tipo de lógicas de planeación, desarrollo, construcción de grandes proyectos, pues aparecen estas de nuevo esperanzas, ¿no? Esta es en la cooperativa Palobato, y que bueno, pues las imágenes hablan por sí solas, ¿no? Las torres de Teodoro González al fondo, y pues en su trasfondo la resistencia y este empuje constante por estar evitando pues la depredación de sus espacios, porque además pues llevan más de 50 años pues buscando evitar esta apropiación de parte de Santa Fe, que pues todos sabemos que en la Ciudad de México Santa Fe es el epítome de la arquitectura contemporánea neoliberal que busca pues, siempre las grandes ganancias. Ahí están los grandes corporativos, ahí están estos grandes edificios de vivienda y de usos mixtos que pues no hacen otra cosa más que seguir demandando recursos tanto humanos como de la tierra, ¿no? Y pues estas maneras de resistir han subsistido a pesar de tantos embates que son tanto económicos como gubernamentales. Este es otro ejemplo, es un ejemplo que está en Iztapalapa, es la polvorilla, que también pues nace de una resistencia constante, de una búsqueda constante por el derecho de la tierra, y que además este lugar pasa de ser un tiradero y de ser un lugar en el que iban a dar los escombros del 85 a ser un gran desarrollo que además contrasta, ¿no? Porque es verde, contrasta con el entorno en el que está enclavado. Entonces, pues es un proyecto que sale desde y para la gente, y que además pues no solamente es hacer las viviendas y que pues ya vivo aquí, ¿no? Sino que además tiene una profunda carga ideológica
meteorológica donde se busca precisamente que pues, todas las personas tengan acceso a la vivienda, y es de una ideología pues, más bien tirando al socialismo, que es una palabra que muchas veces tabú en nuestra sociedad actual, hipercapitalista, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Vuelvo al tema de la resistencia, y bueno, estos ejemplos de nuevo hablan por sí solos. Es vivienda social, es vivienda que no tiene más bien no tiene la mano del gobierno metida, que podríamos decir, pues es que el INVI construyó estas cosas, ¿no? Estas cosas las construye la gente, y pues muchas veces, de nuevo, a pesar de las autoridades. ¿Y por qué es importante esto, no? Porque muchas veces volviendo al tema de las casas caja, terminan en abandono o terminan sin considerar las condiciones de vivienda necesarias, o incluso son edificadas en zonas de grave riesgo meteorológico. En este caso que estamos por ver, tiene un grave riesgo de inundaciones. Este es un barrio que está en Querétaro, en San Juan del Río, Venecia. que está en tierras inundables, donde el río San Juan pasa, digamos que en este nivel, y el terreno en el que está sentado este fraccionamiento, que se llama La Rueda, está en este nivel. Entonces, cada año que llueve y desbordan el río, se desborda el río San Juan, pues quedan bajo metro y medio de agua ya que llega el nivel. Entonces, y este fraccionamiento no tiene más allá de 10 años y se ha inundado ya 3 veces. Esta imagen corresponde a la inundación del 2017. Tuve la oportunidad de estar trabajando allá justo después de que ocurrió este evento, y pues bueno, la gente muchas veces en la entrevista nos cuenta, ¿no? Es que estamos pagando un crédito de Infonavit a 30 años, llevamos pagando 5 años de él y ya se nos inundó la casa 3 veces. La reubicación muchas veces es un tema imposible, ¿no? Porque pues, número 1, no hay interés, y número 2, no hay dónde poner a tanta gente. Estas son 400 viviendas aquí, digamos que unifamiliares, y otras 400 en torres de departamentos, pero pues a todos les ocurre la misma situación de inundación. Entonces, pues estas lógicas de construcción, por ejemplo, estas son imágenes de los interiores de las viviendas. Yo no guardé fotos de esa vez que estuve trabajando allá, estas las saqué de internet, pero pues aquí podemos ver la línea del agua, ¿no? Y pues la cocina llena de aguas residuales, la sala, las escaleras en el caso de las viviendas que fueron ampliadas. Y bueno, ejemplos como estos podemos ver a lo largo tanto de nuestro país como de nuestra Latinoamérica. Y además esta precariedad de viviendas está yendo cada vez más hacia otros estratos de tipo social, ¿no? Este es el ejemplo de lo último que ha sido muy sonado del City Towers, donde los pisos ocultos están cada vez más, o sea, son cada vez menos ocultos, ¿no? O sea, plafones desprendidos, salitres, filtraciones de agua, etcétera, que pues se ofertan y se venden como vivienda de alto nivel, ¿no? De alto poder adquisitivo, y sin embargo tienen todos estos problemas que pues antes nada más se veían en otro tipo de desarrollos de vivienda. También está este otro ejemplo, acaba de ser sonado en el Estado de México, donde pues por edificar en tierras ejidales, pues el predio quedó cortado a la mitad, algunas quedaron abandonadas, otras están habitadas, pero tampoco tienen servicios urbanos, así como pasa en muchos de los desarrollos que se hacen en las periferias de la ciudad, Sayuca, Hidalgo, Toca, donde pues tampoco les proveen servicios urbanos, no hay siquiera transporte, y entonces pues esto genera condiciones muy desfavorables de vivienda, pero mientras pues los gobiernos ya cumplieron con la demanda de vivienda, al menos en el papel, ¿no? Entonces, pues es cada vez más evidente que el mercado inmobiliario pues está alcanzando cada vez más estratos sociales, cada vez más situaciones en las que puede obtener las mayores ganancias posibles. La idea es que aquí sea una tras otra las fotos. Pero vaya que, por ejemplo, esta es la torre de agua, ¿no? Y pues cero mantenimiento. Y se oferta como un fraccionamiento residencial. Entonces, pues bien, habiendo visto todo esto, pareciera que esta afirmación que antes teníamos de que pues es que la arquitectura es para quien puede pagarla,
pues resulta cada vez, o es más incierto porque hay dos opciones, ¿no? Que cada vez quien puede pagarla son menos personas o simplemente ya no nos interesa estar aquí. Entonces, todo esto bajo la lógica del mercado que está buscando siempre las mayores ganancias. Y en esta búsqueda de alternativas pues hemos encontrado que pues no hay de otra más que integrar a las personas, ¿no? Que es lo primero que hay que considerar en la arquitectura, a las personas, a las comunidades, a los técnicos, especialistas, instituciones y hasta el gobierno, ¿no? Que a veces no sea lo que idealizamos. Y por ejemplo en esta idea de nuevo de incorporar a las personas y a las instituciones, pues es lo que ya había hablado hace un momento, ¿no? De meter estas problemáticas al aula y que del aula salgan alternativas, salgan opciones que den estas esperanzas al futuro, ¿no? Todos estos son proyectos del alumnado, son de servicio social y lo mismo están en la página de la brigada, se pueden consultar, porque esa también es otra, ¿no? Hacer la difusión abiertamente y claramente, que los conocimientos no se queden nada más en el aula o que se queden para que nos den premios o que nos den las constancias y seguir sumando logros, ¿no? Sino que pues, al final del día nos salimos del aula y convivimos con las comunidades y las comunidades reconocen el trabajo que hacemos nosotros, pero sin ellos, el trabajo que hacemos nosotros, la verdad es que se queda pues, bien vacío, ¿no? Entonces, la verdad es que es bien gratificante pues, que nos inviten a comer, ¿no? O que nos inviten a convivir con ellos, pero porque el trabajo que se está realizando pues lo están agradeciendo y les está funcionando, ¿no? Es súper importante esa parte, de que pues les sirva a las personas que van a utilizar los espacios que se plantean y los proyectos que se están planteando. Hablando de la incorporación de actores, tanto ciudadanos como gubernamentales, están estos ejemplos. Este es el Canal Nacional. Actualmente estoy haciendo una investigación de posgrado en esta zona. Y pues bueno, este es el Canal Nacional en el 2006. Era también una vía de aguas residuales y un basurero a cielo abierto, y gracias a la colaboración de vecinos de la zona, como el antropólogo Edmundo López de la Rosa y otros actores, pues se ha logrado llevar a cabo el proyecto de rescate del Canal Nacional, es el tramo 2 del Canal Nacional, donde pues ahora es un cuerpo de agua vivo, hay peces, hay tortugas, hay patos, hay fauna, vaya y flora, que ha sido impulsada desde y para la ciudadanía, ¿no? Entonces, hoy en día este es un espacio abierto, es un espacio público, que está cuidado, que está conservado, pero por ejemplo el tramo 2 está cuidado y conservado por las personas que habitan en sus alrededores. Mientras que el tramo 1, por ejemplo, que es el último que se intervino por parte del gobierno, tiene mantenimiento de Sedena, ¿no? Entonces también ahí hay un tema de mayor o menor involucramiento profesional en cuanto a los proyectos y en cuanto al ambiente en el que viven. Esto sigue siendo involucramiento, ¿no? de las personas y de los técnicos. Esto pues, son imágenes de lo que se vivió en octubre allá en La Polvorilla y en Palo Alto. Y pues bien, creo que eso es lo más importante, ¿no? Este tema de la integración. Estas reflexiones son importantes y estos encuentros como el ELAC son bien importantes porque pues no solamente investigamos o observamos problemáticas desde afuera, ¿no? Desde el cubículo, desde los encuentros que hacemos entre nosotros, sino que pues son acercamientos de lleno con las personas, para las personas, y no se hace pues nada más desde el punto de vista extractivista de la arquitectura, que pues ya vine, puse mi edificio y fin, ¿no? Sino que se busca que sea integral y que esta manera de involucrarse en la creación, la difusión y la implementación de conocimientos sea de manera conjunta. También hay que reconocer que pues todo esto es una carrera siempre, es una lucha siempre puesta arriba, sobre todo en estas dinámicas de la posmodernidad que se nos han impuesto y este rollo de la hiperindividualización que tenemos actualmente. Pero esto hace aún más patente la importancia de visibilizar las acciones colectivas
en encuentros como estos, donde aprendemos de manera colectiva y donde pues, nos damos cuenta que la realidad latinoamericana apremia, busca opciones que le permitan dignificarse, aunque esto signifique pues, esta lucha costa arriba de la que he hablado. Las respuestas están esperándonos a que las descubramos en conjunto, de manera horizontal y compartir en comunidad. Y pues yo espero que acudamos a llamar. Muchas gracias, Mario. Cedemos la palabra al compañero Francisco Agazzi. Déjame ayudar a la compañera a contar también una pequeña presentación de 50 diapositivas. Ya me va a hacer competencia a mí. Preparado, pero... Bueno, mientras les vamos contando un poco mientras el compañero Francisco se prepara, de estas cosas que menciona Braulio, nos parece que son ejes muy importantes para discutir dentro de no solo de las aulas, también en el ejercicio profesional, hasta dónde la realidad latinoamericana nos interpela, ¿no? Nos interpela en el sentido de lo que vemos, lo que vivimos y lo que vamos construyendo también con nuestra propia práctica. Y definitivamente lo que hacemos y lo que dejamos de hacer, pues nos va a pasar una factura, ¿no? En la historia. Y eso es para nosotros relevante en el ámbito de la generación de no solo el encuentro, que sirve además de las reflexiones no solo teóricas, sino de la práctica que existe en el ámbito de América Latina, pero también como una especie de encuentro directorio, ¿no? Que es un poco el sentido de este documento del que yo les voy a hablar un poquito más adelante, de cómo pues es al final tejer una gran red, ¿no? Encontrarnos y reconocernos entre nosotros y nosotras y saber que somos también parecidos, o sea que pues a veces decíamos del grupo de trabajo de nosotros cuando conocimos a los compañeros en Argentina, que nos tocó estar allá en 2018, decíamos, pues es que no estamos o no estamos tan locos nosotros, hay un montón de locos en todos lados, ¿no? Entonces, como encontrar pues esa afinidad y esa sinergia también en América Latina nos parece que es fundamental. Y ese es el sentido también de estos encuentros y a lo que las estamos invitando a conocer de estas experiencias. Y bueno, ahora sí, antes de que me aviente un chiste, le cedo la palabra a Francisco. Al rato. Pues muchas gracias y primero yo creo que cabe perfectamente un agradecimiento enorme a las compañeras de la UAM, Azcapotzalco, que nos invitaron a sumarnos a esta experiencia y desde estudiante para mí esta experiencia fue un sueño hecho realidad. UAM, Poli, UNAM, juntas en una compartición de experiencias que creo que de entrada dan cuenta del rol que tenemos como instituciones públicas y lo trascendente que es dada nuestra condición de accesibilidad que representa para un gran número de jóvenes que tenemos la posibilidad de colocar este enfoque de la arquitectura, ¿no? Desafortunadamente nuestra sociedad, como bien decía Braulio, hiperindividualista, hace creer a los jóvenes, a las personas jóvenes que una carrera universitaria los va a hacer ricos, ¿no? Y muchos llegan con esa expectativa y se ha hecho de lado, ¿no? la función social de nuestros campos disciplinares. Y no hablo solo de la arquitectura, ¿no? Creo que pasa en todas las disciplinas, que realmente una formación universitaria nos coloca de otra manera en el mundo, ¿no? Y hay algo que es sumamente poderoso, que es promover la vocación de servicio, que la posibilidad de los estudios universitarios nos permite colocarnos de otra manera frente a la sociedad y frente a sus problemáticas. Y este agradecimiento es patente porque nos hace sentirnos menos solos, ¿no? Es a veces triste que las instituciones públicas
este tipo de temas se vean hasta cierto punto con desprecio, con minusvalía, la arquitectura para los pobres, ¿no? Y cuando hablamos de que representa a esa población más del 60-70%, entonces muchas veces es caer en la cuenta que nosotros mismos formamos parte de ese 60-70% de personas que a veces hasta con condiciones laborales precarias se acompañan, digamos, estos procesos, ¿no? Entonces ese es todo un tema también, cómo dignificar la labor docente en nuestras instituciones y en general, ¿no? Porque de una u otra manera nuestras universidades son referentes de otras universidades también, ¿no? Es decir, no es que les vaya mejor a nuestros colegas por trabajar en una institución privada, ¿no? Muchas veces tienen hasta más limitaciones. Y bueno, uno de los retos principales creo que es evidencia de que realmente estamos frente a dos modelos antagónicos, digámoslo así, con diferentes matices, en una escala de grises, en donde por un lado hay una intencionalidad de producir, ¿no? Espacios de una manera planificada, de una manera acorde a las visiones hegemónicas, ¿no? Pero por otro lado, esas visiones hegemónicas no logran satisfacer las necesidades de amplios sectores. Entonces, las personas, y bien también lo decía Braulio, construyen con o sin nosotros, ¿no? Es decir, las personas no están esperando a un profesionista que llegue y les ayude o les diga, ¿no? Dicen que los pobres están acostumbrados a extender la mano y yo opinaría todo lo contrario, ¿no? Esta ciudad, ¿no? que tiene cerca de 20 millones de habitantes, ha sido construida con las manos de las personas que menos acceso tienen a recursos y que no se quedan sentados esperándolos. O sea, producen ciudad con o sin el apoyo de un profesionista y a veces con o sin el apoyo gubernamental y muchas veces pese a las políticas de gobierno y pese a los profesionistas. Este acercamiento nos nutre nuestra sensibilidad de entender estas problemáticas y nos lleva a cuestionar el modelo, no solamente esta visión dicotómica de dos arquitecturas, sino incluso de dos ciudades que se erigen como centros de poder y al mismo tiempo como centros de pobreza, ¿no? Como centros de personas que estamos o que buscan acceder a mejores condiciones de vida frente a severos procesos de despojo que se dan en las zonas que no se consideran urbanas. Y entonces se nos ha implementado un modelo progresista de desarrollo en donde pareciera ser que vivir en una ciudad ya por de facto ya escapamos de un grado de marginación, de un grado de pobreza, y entonces la producción urbana se ha centrado como la más importante, ¿no? Entonces estamos dejando de lado a estas zonas rurales que son las que hoy están expulsando habitantes al por mayor, ya ni siquiera personas que arriesgan su vida para llegar, para cruzar una frontera que los está esperando con celdas, ¿no? Y que separa a las madres de sus hijos, ¿no? Y esa es la realidad que vivimos en nuestros países. Las poblaciones, pese a esto, en no pocas ocasiones deciden quedarse en sus territorios, deciden seguir haciendo uso de su derecho al hábitat digno, y entonces de pronto vemos que la incorporación de las políticas neoliberales obviamente no han logrado solventar las debilidades del antiguo modelo del Estado benefactor, sino todo lo contrario,
han promovido una producción espacial totalmente enajenada, y lo vemos también en nuestros entornos urbanos, cada vez más caóticos, cada vez más agresivos con los entornos naturales, y entonces vemos que el fenómeno ha sido francamente preocupante, con daños a veces, en muchas ocasiones, incluso irreversibles. Si en algún momento las ciudades crecían de una manera relativamente homogénea, combinándose los procesos formales de producción de vivienda con los procesos sociales, autogestivos, y no por eso generando mejores condiciones, ¿no? Hoy día la especulación inmobiliaria ha hecho de las manchas urbanas, ¿no?, prácticamente un desbordamiento, una segregación espacial, en donde de pronto vemos unidades en medio de la nada, como bien se identificaba en las imágenes anteriores, y además con severos problemas donde el déficit de vivienda, que por ahí creo que hoy oscila en más o menos 8 millones de viviendas, el déficit, a esto hay que incrementarle las casi 8 millones de viviendas abandonadas que se produjeron por el sector formal en los últimos 40 años. Entonces, tenemos mucho trabajo. Tenemos mucho trabajo, la sociedad ha identificado la necesidad, ¿no?, la concepción de la vivienda como derecho fundamental para el despliegue de los demás derechos a los que puede acceder un ser humano, ¿no? El derecho a la educación, el derecho a la vida en comunidad, el derecho a la salud, en fin, el derecho a la identidad, ¿no?, que justamente lo que veíamos anteriormente es que estas viviendas inhiben totalmente una identidad socioterritorial tan necesaria para el despliegue de la vida humana en comunidad, por supuesto, ¿no? Entonces, vemos que hoy día se nos plantea que ya por el simple hecho de ser habitante que vive como población urbana, ya por eso vivimos mejor, ¿no? Y nada más lejos que la realidad, porque las personas que se ven en la necesidad de venir a los centros urbanos, lo único que están haciendo es trasladando su nivel de marginación ahora en un entorno urbano que los va a segregar, que de igual manera los va a colocar en la misma situación, simplemente en un contexto diferente, ¿no? Y estas imágenes que también yo retomé me parecen muy significativas, estos contrastes espaciales entre esta arquitectura monumental, ¿no?, en contra de esta arquitectura de escala humana que favorece la vida en comunidad, ¿no? Y a veces de manera despectiva se nos hace pensar que esta vida en los barrios populares, ¿no?, es totalmente caótica, ¿no? Y digamos, en parte sí hay una gran conflictividad, pero también hay otros sentidos de orden que los arquitectos, creo que las experiencias con los pueblos, con las comunidades, nos ayudan a identificar que el orden no es uno solo, ¿no?, que hay muchos sentidos de orden, que no hay un solo prototipo de habitante urbano, sino que hay muchas formas de habitar la ciudad. Lo preocupante es de que esta diversidad de opciones estén, digamos, atravesadas por la desigualdad, ¿no? Y entonces, frente a estas realidades, creo que hay que ser muy cuidadosos, que no estemos reproduciendo sentidos homogeneizantes al momento de intervenir en un espacio, que es algo también muy recurrente cuando no se trabaja con la gente. Creo que ese es algo que nos ha hecho compartir en todo el trayecto del quinto ELAC al que fuimos partícipes, ¿no?, que siempre los espacios diferenciados, ¿no?, dan cuenta de que las sociedades no son iguales, ¿no? Y cuando la sociedad se involucra en la transformación espacial de sus propios entornos, los resultados espaciales son únicos e irrepetibles, pero auténticos y legítimos para esos sectores. Yo plantearía, ya para también ir cerrando,
que prácticamente dentro de los retos que tenemos tienen que ver con, de entrada, seguir identificando la grave problemática que hay de desigualdades. La política pública y los modelos neoliberales nos han dicho que el problema es la pobreza, ¿no? Entonces se genera una gran cantidad de programas para combatir la pobreza. Nosotros decimos, el problema es la riqueza. El problema es la riqueza mal distribuida. El problema es la acumulación de la riqueza por unos cuantos. Y que esta riqueza incluso subordine la capacidad que tenemos las disciplinas para coadyuvar en la transformación de realidades, ¿no? Entonces, creemos que cuando visibilizamos esta problemática podemos centrar la importancia que tiene la participación de la sociedad, pero también la participación organizada. No es una participación, digamos, para votar o elegir una u otra propuesta. Es una participación consciente y tangible en sus entornos y en sus realidades, por un lado. Por otro lado, potenciar nuevamente, recuperar esa vocación de servicio y ese sentido ético de nuestros campos disciplinarios, ¿no? Sabemos que nuestro gremio, desafortunadamente, está en el torbellino de los escándalos de corrupción. Y entonces, una gran tarea que tenemos nosotros es descolocar esas prácticas corruptas, esas prácticas serviles, esas prácticas que están, digamos, incentivadas por la concepción de especulación, ¿no? Si se especula con el suelo, si se especula con la vivienda, si se especula con los cuerpos humanos, pues, digamos, no escapamos a ello. Entonces hay que fortalecer eso en nuestras escuelas, en nuestros campos disciplinarios, en nuestros escenarios de participación profesional. Yo diría también fortalecer este espíritu crítico, porque no es la buena voluntad lo que mueve la transformación, ¿no? Hay una expectativa de civilización diferente. Decía Braulio, ¿no? Un sentido político, ¿no? Entonces hay un horizonte civilizatorio diferente que queremos fortalecer a través de estos encuentros, ¿no? Y creo que con eso podemos dar cuenta que las disputas por el espacio son las disputas por una mayor justicia espacial, pero al mismo tiempo de un ejercicio profesional bien remunerado, porque eso es lo que debemos de pelear, que nuestro ejercicio profesional sea dignificado también, y eso nos dice que las luchas de los pueblos son también nuestras, ¿no? Hay seguramente muchas otras cosas en las cuales, que este tipo de encuentros nos generan como reflexiones y como tareas a futuro. Creo que vamos ahora sí que en buen rumbo, en el sentido que sigamos juntos, ¿no? Y que además con todo lo que esto implica, ¿no? Yo les digo mucho a nuestros estudiantes, esa idea o ese modelo idílico de la vida fuera de todo conflicto, pues eso es lo que realmente es, no diría utópico, distópico, ¿no? La realidad es conflictiva, la vida está llena de conflictos, crecer es un conflicto, madurar es un conflicto, ¿sí? Entonces, la vida, cuando compartimos con las comunidades, somos testigos de sus conflictos, y a veces conflictos, problemas que no sabemos cómo resolverlos porque no nos atrevemos a plantearlos, ¿no? Entonces, parte de nuestra capacidad profesional es resolver conflictos, pero para eso hay que aprender a identificarlos y a dividirlos. Yo creo que seguramente cada experiencia se enfrentó a sus propios conflictos. Organizar un evento como este tiene muchos conflictos, pero ese es el reto y eso es lo que nos da una formación universitaria, poder identificarlos y poder trabajar con ellos. Y los resultados creo que siempre son fructíferos, ¿no? Entonces,
Yo aplaudo estas iniciativas, agradezco que podamos seguir caminando y ahora con los colegas de otros estados también, y por supuesto con los colegas de nuestra patria indo-áfrico-latinoamericana, como decía un querido maestro, Reinaldo Esteves, cubano, que pasó por nuestras vidas también y formó parte de nuestras formaciones. Gracias. Muchas gracias, pues es mi turno, es el turno del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias a todos por su asistencia en un viernes tan conflictivo de tráfico, y eso es mucho más importante para estar aquí. Muchas gracias a los compañeros de la UNAM y de la UAM Azcapotzalco, que después de ya varios años seguimos compartiendo el trabajo, y eso es realmente algo bien difícil de lograr, porque ha sido mucho trabajo, arduas horas de organización, de redacción, de trabajo en las mesas, y después de todo eso seguir compartiendo la mesa, la verdad es que es súper gratificante. Muchas gracias, y que sea pues la continuación de muchos trabajos, porque como lo han dicho mis compañeros, pues esto no se acaba, ¿no? Entonces tenemos mucho trabajo por realizar. Y para justo hablar de la importancia de la arquitectura comunitaria hoy, me voy a permitir hacer referencia de las conclusiones que van a encontrar en las memorias que a continuación nos hablará nuestra compañera Selene, y que muestran un gran resumen de lo que fue el encuentro. El quinto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria reunió a alumnos, profesores, colectivos, asociaciones y organizaciones de varios países en 3 sedes universitarias, que las estamos aquí representando el día de hoy, pero también en 2 icónicas cooperativas de vivienda de la Ciudad de México, la cooperativa de vivienda Palo Alto y la cooperativa Acapatzingo de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, a quienes expresamos nuestro profundo agradecimiento por haber compartido esos momentos con nosotros. En 6 mesas de discusión se mostró la importancia de la praxis de la arquitectura comunitaria como la respuesta a los problemas actuales de habitabilidad en diversos territorios latinoamericanos. Las diferentes propuestas crearon enriquecedoras y elocuentes discusiones, convergiendo en la repercusión de la arquitectura comunitaria en la construcción de un futuro territorialmente más justo. El resultado del encuentro, que fue muy elocuente y enriquecedor, a lo largo de 5 días de extensas jornadas de intercambio intercultural, se pensó, expuso y sintió la necesidad de trazar otros caminos en la arquitectura. En el eje 1 se reconoció la importancia de la participación de los técnicos en la producción popular del espacio urbano arquitectónico y se valorizó el conocimiento de las comunidades en los procesos de construcción de su hábitat. De esta manera, el acompañamiento mutuo mediante metodologías socialmente construidas y adecuadas a los diferentes contextos puede potenciar las capacidades comunitarias. La realidad muchas veces excluye a universitarios y a los profesionales de la arquitectura y los aleja de los intereses de la arquitectura de la comunidad. Por lo tanto, es necesario implementar nuevas formas de aproximación entre la profesión y el terreno de acción para que coadyuven en la existencia de políticas públicas incluyentes. La herramienta fundamental para conectar efectiva y eficientemente el ámbito comunitario con el disciplinar es la colectividad. El conversatorio 2, enmarcado magistralmente por el paisaje simbólico de la cooperativa de vivienda Palo Alto, dio cuenta del contrapeso que representan las luchas populares en la defensa de construcción de megaproyectos urbanos. La resistencia popular a la presión económica del mercado del suelo dio pie a las principales propuestas, en contrasentido a la inercia mercantilista predominante. Hay que construir como un arte social.
Los megaproyectos, algunos de ellos magnas obras urbanas y arquitectónicas, son social y ambientalmente devastadores. La alteración que resulta de la invasión formalizada con grandes edificaciones borra territorios ambientales y culturales, generando nuevas escalas territoriales y sociales y acrecenta las vulnerabilidades. En el oscuro panorama dibujado por el capital inmobiliario se presenta una luz encendida por las comunidades cuya lucha y resistencia da esperanza a otro mundo posible. En este sentido, los participantes del quinto encuentro latinoamericano de arquitectura comunitaria coincidimos en el rechazo de toda política de despojo, producto de la especulación inmobiliaria, así como expresamos todo nuestro apoyo y solidaridad a la cooperativa de vivienda Palo Alto, que como otros territorios son muestra de nuestro patrimonio cultural, popular y urbano. Los participantes de la Mesa 3 se unieron a la voz en defensa de los derechos inclusivos que representan las diferentes condiciones de género en el espacio urbano y arquitectónico. Cuestionarse sobre los roles dominantes actuales contribuye a disminuir desigualdades capitalistas. La lucha por la apropiación diversificada, pluralizada e incluyente del espacio urbano y de la vivienda cuestiona los roles dominantes en la búsqueda de un hábitat más equitativo. Por lo tanto, es necesario cambiar los paradigmas dominantes que condicionan el hábitat por nuevos esquemas que desde las instituciones de educación superior puedan construir espacios que respondan a la diversidad de necesidades que afronta la arquitectura, el urbanismo y todas las disciplinas. En el eje 4 se reafirmó el compromiso de las instituciones de educación superior con la producción social del hábitat. El futuro de la educación superior, especialmente en la enseñanza de la arquitectura, debe constituirse con base en las necesidades humanas. Es importante entender el contexto de las diferentes realidades y así diferenciar a la arquitectura comunitaria de otra arquitectura al servicio del poder, principalmente en el caso de la vivienda y particularmente en el caso de las poblaciones más vulnerables. Por lo tanto, es necesario que la producción social del hábitat se convierta en un eje de enseñanza en los programas universitarios, generando un pensamiento crítico en los estudiantes. El trabajo directo con las comunidades es fundamental en los ejercicios teóricos y prácticos para lograr la vinculación de saberes académicos y locales. El camino de la inmersión de la arquitectura comunitaria en la enseñanza no es fácil, por lo que se tienen que realizar acciones conjuntas, sociedad y universidad. La Mesa 5 alertó sobre los riesgos socialmente construidos a lo largo de los años, así como los recientes. Los diferentes riesgos y desastres que las comunidades se enfrentan hoy en día demandan la participación activa de los habitantes. Diferentes estrategias comunitarias, técnicas y sociales pueden coadyuvar a mitigar y prevenir diferentes riesgos. El conocimiento ancestral de materiales y sistemas constructivos es vital en este entendimiento. El conocimiento y la conciencia de las comunidades que las comunidades tienen de los procesos de sustentabilidad es un mecanismo que puede contrarrestar diferentes problemas ambientales y sociales como la falta de agua. La participación comunitaria, el conocimiento del contexto y el entendimiento de los códigos culturales son ejes generadores de resiliencia. La fusión entre la academia y las comunidades es fundamental para lograr la unión de saberes que disminuyan las vulnerabilidades sociales, económicas y ambientales. El trabajo comunitario en colaboración con el trabajo universitario construirá resiliencia y contribuirá a la disminución del riesgo de desastre. Finalmente, en el eje 6 se expuso la importancia de la participación de la comunidad en la valoración del patrimonio. Una preocupación en la rehabilitación y conservación del patrimonio es la incorporación de tecnologías sustentables sin que éstas afecten el carácter patrimonial. Por otro lado, para la conservación del patrimonio es necesaria su respectiva catalogación en colaboración con la comunidad. Se reconoce que el patrimonio no solo es histórico, sino también social, en donde las universidades tienen la responsabilidad de coproducir el valor patrimonial de la mano con las comunidades.
De esta manera, la conservación y la rehabilitación sustentable del patrimonio es una responsabilidad académica y social. Así, las 6 mesas de análisis, diálogo y propuestas coinciden en que la construcción de una arquitectura comunitaria debe realizarse en colectividad, fundamentalmente con la unión solidaria de la academia con las comunidades. Se tiene que coproducir conocimiento que converjan en una mejor habitabilidad y en la traza de territorios más justos. La construcción de un hábitat digno es un problema social y cultural que debe ser estudiado en las universidades y resuelto en los territorios, de la mano con las comunidades. Es una asignatura en construcción, pero en acción, que seguirá siendo alimentada en los siguientes ELAC, como el que esperamos nos reúna nuevamente en Brasil 2024. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias a los compañeros y a la compañera Aleida por estas reflexiones. Nos parece que nunca el tema está agotado, ¿no? De hecho, creo que salen más preguntas que respuestas de las discusiones que van saliendo durante estos encuentros, y pues también de eso se trata. Pensamos que no solo es una discusión académica, como decían los compañeros y la compañera, sino como esto al final nos puede ayudar a modelar una práctica distinta. Y sobre todo porque lo que nosotros observamos, que es esa realidad que además nos duele mucho, pues es procesos desiguales, ¿no?, de acceso al territorio, procesos que además sí nos interpelan también a nosotros porque los sufrimos, ¿no?, trayectos enormes, condiciones precarias de vivienda, de acceso y demás. Y pues vemos que es cada vez más limitado el acceso al hábitat digno, no solo en México, sino también en América Latina, y que esto es una constante que se repite, ¿no? Y que pues eso finalmente está anclado a un modelo de producción que dice Aleida, y nosotros consideramos lo mismo. Puede ser que esté en crisis, pero el problema es que eso se recupera todo el tiempo, ¿no?, y viene cada vez más peor, ¿no? Entonces, ese proceso de regeneración del propio capital pues afecta un montón nuestro territorio. Hoy vemos grandes proyectos en la Ciudad de México que nos pueden gustar en términos estéticos, pero también decimos nosotros la ética antes que la estética, y pensar mucho cómo esos grandes proyectos, que pueden ser muy interesantes en términos formales, pues tienen muchísimas problemáticas ya en lo cotidiano, ¿no? Cada vez que nosotros pasamos por la Cineteca Nacional decimos, mítica, ¿no? ¿Cómo extrañamos antes el paisaje y el territorio y la forma de vida de esa calle, que además fue un ecocidio que fue claramente, digamos, identificado por los vecinos, y que al final ahí está, ¿no? O sea, el capital come a la ciudad, nos come a todos, y es algo que pues sí nos hace hacernos muchas preguntas de cómo construir alternativas, ¿no? ¿Cómo hacerle? Porque es un monstruo enorme que además nos devora todo el tiempo. Y en ese cómo hacerle, pues hay algunas claves que nosotros observamos en América Latina, porque además hay experiencias increíbles de mucho tiempo atrás, ¿no? México tiene una experiencia muy importante en el tema de cooperativas de vivienda, ¿no? Estas dos experiencias que pudimos visitar, que además se pueden volver a visitar, son referentes que están ahí, que nos muestran que otro hábitat es posible, que otra ciudad es posible, que otro mundo es posible, y que justo en la construcción de otro mundo posible, pues estamos nosotros, nosotras, ¿no? Por más chiquitos e insignificantes que nos pensemos, sí hay mucho que hacer. Y esto que dice Paco nos parece a nosotros muy importante, porque además estamos en universidades públicas, y la pregunta es, ¿qué hace la universidad pública? ¿No? ¿Qué hacemos nosotros construyendo torres en Dubái? ¿No? Casas en la luna. Puede ser una línea de formación, puede ser interesante en términos de lo que puede ocurrir ahí, pero también pensamos que el tema del hábitat social, de la producción social del hábitat, de la vivienda colectiva, de pensar en otro tipo de equipamientos, de pensar en otro tipo de relación en la ciudad, pues tiene que estar incorporado también en la propia formación de los estudiantes, de las estudiantes. Y en ese sentido,
como un eje, digamos, fundamental en la construcción del pensamiento crítico, está en hacernos preguntas, sentar a la realidad y cuestionarla profundamente y todo el tiempo. De ahí que justo estas propuestas que ustedes van a ver allá abajo, que están en la galería Ruth Rivera, pues nos invitan a eso también, ¿no? A pensar, a discutir, a reflexionar, pero también a observar que en la práctica es posible hacer otras cosas y que se están haciendo, ¿no? Que no estamos tan solos, dirían también los compañeros, que no estamos tan solos y que pues en el camino, arrieros somos y en el camino andamos, y que además es un camino que se ha trazado durante hace mucho tiempo, ¿no? Y que justo el tema de construir una posición, porque además cada vez más estamos ante... Hoy leía una nota que salió en la jornada hace unos días, se llama Nota al Margen, que escribe un sociólogo a propósito de un homenaje a Pablo González Casanova, y que escribe: de repente la sociología se comió al marxismo, porque hoy ya no se pueden decir las cosas, ¿no? Dan miedo los conceptos. Entonces, de repente decir cosas, ay, pues es que nos da miedo, porque, pues, cómo posicionarse, porque estamos en un mundo donde ya las posiciones, pues ya no está de moda, ¿no? Entonces, esas incluso discusiones que se pueden dar, estamos en espacios que se pueden enriquecer muchísimo y que nos pueden ayudar también, pues, a pensar qué es lo que está pasando con esa parte del mundo y cómo esas posiciones ideológicas cada vez van permeando el mundo académico de una manera también bastante brutal, ¿no? Entonces, bueno, este material al que invitamos también a consultar, que va a estar muy pronto disponible en la página web de la brigada, y les vamos a compartir a los compañeros de la UNAM y del Instituto Politécnico Nacional para que puedan difundirlo también. Este material que ustedes van a tener, que van a tener en digital y que próximamente va a estar disponible físico, pues es un material que hace el recuento justo de estas discusiones que fueron un montón de días, que ya cuando uno lo piensa, dices, ¿cómo nos seguimos hablando, la verdad? Pero sí agradecemos un montón, porque eso nos ha abierto también otras posibilidades de trabajar con las compañeras, los compañeros, y de conocernos, porque a pesar de que estábamos en el camino, pues no nos conocíamos. Entonces, eso es algo que hay que agradecerle al encuentro. Y pues todos los trabajos están organizados en estos 6 grandes ejes, y los ejes se decidieron a propósito también de una gran asamblea que hubo en Argentina en 2018, y que estos ejes los trajimos acá, se discutieron, y pues aquí aparecen todos los trabajos. Imagínense que estos son los puros resúmenes, ¿no? De todos los trabajos que se presentaron. Vino un montón de gente, nos rebasó nuestras expectativas, francamente, porque además era muy difícil que viajaran, ¿no? Era muy difícil que los compañeros y las compañeras de Sudamérica viajaran por la crisis, ¿verdad? Pero hicieron su cochinito, lo rompieron y se vinieron muchos y muchas compañeras. Esperamos nosotros también poder hacer lo mismo. Les invitamos a ahorrar desde ya, porque están preparando el de Brasil, y seguramente las experiencias que hay en Brasil también son interesantísimas. Va a ser en Foz de Iguazú, además es el límite con Paraguay. Es donde están las famosas cascadas de Iguazú, que es una de las 7 maravillas naturales del Mayo, haciendo promoción a Brasil. Pero lo que es interesante es justo esto, que el primer eje pues son cómo los técnicos se integran a las luchas por los territorios. El segundo es todo el tema de los megaproyectos, aquí están todos organizados. El tercero, género, ciudad, discriminación y plurietnicidad, porque además no solo es que vivimos en una ciudad profundamente clasista, sino también racista, ¿no? Entonces hay otros, y el tema de género también atraviesa un montón de discusiones de cómo habitamos las ciudades. Entonces, es muy interesante lo que van ustedes a poder leer, y lo que está allá abajo en la galería, que ahorita vamos a pasar a ver, cómo se vinculan las instituciones de educación superior, o sea, cómo hacemos desde las escuelas prácticamente de educación superior. ¿Qué pasó con el tema de riesgos y desastres? No solo el tema del COVID, sino aquí, por ejemplo, el tema de los terremotos, que ya nos van a dar calendario, porque a cada rato, ¿verdad? Entonces, pues hay muchas cosas que pensar en términos de los riesgos y desastres, y pues no somos tampoco los únicos países que hablamos sobre esto. Y finalmente el tema del patrimonio y la participación social, que es importantísima. Y ya no les vamos a hacer otra vez el recuento de qué es lo que pasó con el tema del ELAC, sino que finalmente pues decirles que la idea de poder hacer esta galería itinerante
que ya estuvo en la UAM, estuvo en la UNAM, estuvo en la ESIA y finalmente pues queremos cerrar aquí o igual y no, o sea, se va a Chiapas ahora al Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria, que es algo que también estuvo previo al encuentro latinoamericano. Y de las otras experiencias hay que aprender muchas cosas. Nosotros cuando fuimos a Argentina nos dimos cuenta que allá tenían un avance importante porque son grupos colectivos, además hay un montón de estudiantes organizados, organizadas, que han permitido darle continuidad a una serie de encuentros. Ellos, por ejemplo, tienen el Encuentro Nacional de Arquitectura Comunitaria en Argentina, y nosotros antes de hacer el latinoamericano, el quinto latinoamericano, dijimos, ¿por qué no hacer el primero nacional? Y entonces nos aventamos a hacer el primero nacional. También hay una memoria que vamos a poner disponible en la página web de la brigada, porque ese lo tenemos y es un directorio de todos los grupos de trabajo que están aquí en México. Ahí nos conocimos justamente para construir el comité organizador del quinto latinoamericano, del quinto encuentro latinoamericano. Entonces, lo que aprendimos en Argentina fue que es la organización, dirían los compañeros, ¿no? ¿Cómo nos organizamos y para qué nos organizamos? O sea, puede ser tan bueno, nos organizamos para el evento, pero también es que nos podemos organizar para muchas otras cosas, como hacen las comunidades. Nosotros hemos aprendido muchísimo de esta comunidad de La Polvorilla, porque además se nos hace el referente en México. Hay muchas cooperativas y demás, pero lo que nosotros hemos visto con los compañeros de la Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, OFBI, es que tienen una capacidad de organización brutal que va más allá de la propia obtención de una vivienda, y que eso hace distinto el proyecto. No es solo el proyecto, además que son preciosos los proyectos en términos arquitectónicos, sino que hay un sentido de vida digna, dicen ellos. O sea, lo que hay que construir es un proyecto de vida digna, y eso implica que las personas nos organicemos. Porque podemos hacer arquitectura muy bonita, pero y luego, ¿no? Entonces, esa es la pregunta. Entonces, lo que nosotros aprendimos en Argentina es, pues hay que organizarnos, organizamos el primero nacional. Hay una memoria también que sirve como un directorio, ya ha servido como un directorio, porque justo lo que nosotros pensamos que pasa de repente en algunos espacios académicos es que se construyen como grupos muy cerrados y que no hay posibilidad de que sean permeables, ¿no? Entonces hay que conocer las experiencias. Entonces parte de lo que hacemos con este trabajo están todos los correos de todo el mundo, así que si quieren escribirle a Pedro de Brasil para que les cuente la experiencia de las favelas, pues se puede hacer, ¿no? Porque justo esa es la idea de la compartidera, ¿no? De la compartidera de información y de estos eventos. Entonces, ya para finalizar, un poco queremos decirles que esto pues es el resultado no solo de un esfuerzo internacional, interinstitucional, colectivo y demás, de gente de buen corazón que estamos trabajando en esto, sino que también es un testimonio y que puede ser bien útil, la verdad, en términos de testimonio, más allá de que si participamos pues está nuestro nombre y está nuestro resumen, sino que sea un material de consulta, más allá de lo que podamos tenerlo en nuestro librero, que sí quedó bien bonita la portada que diseñó Braulio, ¿verdad? Pero bueno, ese es el sentido. Con estos trabajos justo es, pues, cómo nos imaginamos también a futuro nosotros, nosotras, cómo hacemos para que eso sea posible, porque a veces es bien difícil, bien cansado, nos cansamos mucho nosotros con el quinto encuentro latinoamericano, ya por favor, ya no. Y luego pues, y si hacemos la memoria, y si hacemos la exposición, y aquí estamos, ¿no? Entonces, pues un poco con esto también queremos cerrar estos trabajos, y ahora sí queda ya en las manos de los compañeros de Brasil todo, las traen, ¿no? Ahora sí. Y pues bueno, queremos invitarlos a que pasen a la exposición, y le voy a ceder la palabra al, ya me vio feo, el profe Goyo,